consuma todo lo que impide que esta palabra transforme nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yahshua, Jesús, tu Hijo, oramos y te decimos gracias. Gracias, gracias. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, nuestro Adonai? En el nombre de Yahshua, gracias. Damos gracias al eterno Dios, porque cuando estamos estudiando su Torah, su instrucción, nos damos cuenta cuál es el tiempo que estamos viviendo, para qué el Señor quiere nuestras vidas en este tiempo, y nos damos cuenta lo que se está moviendo en la atmósfera que nos rodea. Y definitivamente nosotros estamos entrando a un nuevo comienzo donde toda la teoría que hemos recibido, donde todo lo que hemos tenido como información, como enseñanza, tiene que ponerse por obra. Es hora de que nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo empecemos a ejercer aquellas cosas que Él nos ha instruido. Que no la tengamos solamente en nuestro corazón, sino que de verdad, a la hora de la hora, actuemos como verdaderos sacerdotes. Y cuando yo estaba ahí sentada, y así le pedí permiso a Rafael para poder hablarles, venía a mí el testimonio de vida que Rafael y Elizabeth acaban de darnos. La realidad es, amados, que yo decía, wow, Padre, qué agradecida estoy. Qué agradecida estoy porque ver ancianos de la casa actuar como tú anhelas que actuemos, me conmovía el corazón. Ver a esta muchacha, y damos un aplauso al Señor ante todo por Jaim Jalel, que ya llegó a la tierra de los vivientes con propósitos eternos. Y te bendecimos, Rafael, y nosotros como tu familia seguimos orando para que el Señor te llene de sabiduría para levantar a Jaim y los que han de venir en el temor del eterno Dios, porque ese niño le va a ir bien, porque viene marcado como adorador. Entonces, ver ese testimonio, la verdad que nos impacta porque Elizabeth fue teniendo contracciones y en el momento más difícil, cuando esos dolores incrementaban, esta muchachita, wow, sometido todo su ser en total dominio propio, o sea, ni gritaba. O sea, yo en una le dije, Elizabeth, pero si tú quieres gritar, grita, por favor. Porque era una cosa impactante verla con este dominio propio. Y yo le di una palabra a esa niña y le dije, mira, mi amor, después de este proceso, tú vas a tener un mayor crecimiento espiritual. Porque una muerte a su carne, un sometimiento, que era una cosa impresionante. Y no solo eso. A su lado estuvo Rafael todo el tiempo. Él no se movió, él ni comió. No se movió de ahí. Y mientras ella estaba con sus dolores, él estaba leyendo salmos. Salmos específicos que se leen, que los judíos leen cuando un niño está naciendo. Y fue algo, amados míos, de verdad impactante. Yo veía el diseño de Dios en esa habitación. Y se lo traigo a colación porque de eso les vamos a hablar hoy. No solamente es teoría. Recibimos la información, hemos aprendido cuáles son los tipos de ofrenda que tenemos que darle al Señor. Hemos entendido que realmente somos el sacerdocio de este tiempo y que tenemos que ser ofrenda misma para nuestro Creador. Pero llegó la hora del nuevo tiempo. Llegó la hora del ejercicio sacerdotal. En el tiempo difícil, en el tiempo del dolor, en el tiempo donde estamos en opresión, nosotros poder reaccionar como genuinos y verdaderos sacerdotes del Dios Altísimo. Y es la única manera, amados míos, de nosotros poder mostrar al mundo que ciertamente tenemos un Dios vivo, que ciertamente somos un pueblo diferente, con una cultura diferente. En realidad, se trata de ejecutar lo que hemos aprendido. Amén. Y yo quiero que entendamos esto y no, de verdad, que empecemos hoy, no a tenerlo en teoría, sino que lo pongamos por obra todos los días de nuestras vidas. La porción que estamos estudiando hoy en hebreo se llama Shmini, que significa el octavo día, significa octavo. Entonces, cuando nosotros estudiamos, ustedes saben que en hebreo los números tienen mucho significado. Cuando nosotros estudiamos el número 8, estamos hablando de un nuevo tiempo.
Entonces un nuevo tiempo donde ya lo que fue humano se completó, que es el número 7, se completó todo. Todo llegó a su cumplimiento perfecto. Y así lo vimos. Ellos recibieron las ofrendas, las instrucciones del tabernáculo, todo lo humano, todo lo que era necesario que ellos entendieran e hicieran, ya estaba hecho. Era ahora cuando iniciaba ya lo que era el nuevo tiempo de poner por obra, de accionar en la instrucción que habíamos o que ellos habían recibido. Y así nosotros, amados, nosotros estamos en el 8º día. Nosotros estamos en ese tiempo donde ya pasó lo teórico, donde ya pasó decir que somos creyentes y en realidad estar muy distantes de serlo. Yo pienso que es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos sobre nuestros hombros, porque el tiempo se pone cada vez peor. Amados míos, el accionar satánico se activa cada vez más y nosotros lo estamos viendo con todo lo que está sucediendo a nivel de nuestra nación. Entonces es por esto que nosotros tenemos que ser un pueblo apercibido, un pueblo con discernimiento, un pueblo que de verdad se levante a enfrentar las tinieblas, un pueblo que con la ayuda del gran yo soy pueda decir: yo soy diferente, yo voy a estar intercediendo, yo voy a estar ejerciendo mi sacerdocio para poder enfrentar todas aquellas cosas que Satanás está haciendo en las familias, en las naciones y en nuestra nación de manera particular. Es un nuevo comienzo. Y cuando hablamos de este nuevo comienzo, estamos hablando ya cuando estamos expectantes de las cosas celestiales. Cuando estamos expectando, anhelando que se produzca eso que el Señor nos dice, que nos da siempre más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Ahorita cantamos y ministramos, esperamos lo esperado y también lo inesperado. Lo que no estamos esperando, eso va a suceder y eso es parte del día 8, amados míos, donde ya lo que es lógico, lo que nos es enseñado, llegó a su fin. Ya se cumplió esa etapa, pero ahora empieza una etapa donde en lo celestial viene y se manifiesta en nuestras vidas. Por supuesto, para que esto suceda, nosotros tenemos que estar alineados al estilo de vida que nuestro Padre del Cielo quiere que nosotros tengamos. Vemos, y no podemos perder esto de vista, amados, que ellos duraron 7 días en consagración. 7 días ahí solamente esperando el 8º día, donde el Señor les dijo: me voy a aparecer, donde el Señor les dijo: les voy a hablar, vamos a iniciar este nuevo tiempo, este nuevo proceso. Entonces, mientras ellos estaban en esos 7 días consagrados, ahí estaba Moisés iniciando la inauguración del tabernáculo, levantando el tabernáculo y quitando el tabernáculo él solo. Y ahí empezó el Señor a ministrarme, porque tanto que nos quejamos, tanto que nosotros decimos: no puedo, estoy cansado, no sé cuánto, y ponemos excusas y ponemos pretextos. Sin embargo, Moisés estaba enfocado en que este era el tiempo y esta era la hora donde iniciaba el nuevo tiempo. Y él estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para consolidar y establecer eso que él sabía que era el diseño del Señor para ese momento. Entonces nosotros, en queja, o si no, que me dejan solo, que yo no voy a hacer nada porque si nadie hace nada, porque yo tengo que hacer, entonces que nada más soy yo sola y que no. No, amados míos, este es el tiempo de un nuevo comienzo, donde se levanten líderes y se levanten ancianos, dispuestos a pagar el precio, dispuestos a hacer lo que tengan que hacer, de hacer su asignación, sin mirar al que está al lado, porque esto es una cuestión, amados míos, de nuestra propia responsabilidad. Si el Señor me asignó algo determinado, yo tengo que moverme a poner por obra lo que Él me asignó. El que quiera que entre en la bendición y el que no, pues se lo va a perder. Pero nosotros de manera individual no podemos perdernos ni distraernos en el camino por lo que esté haciendo el otro. Por eso la palabra es enfática cuando nos dice que en todo tiempo tenemos que tener los ojos puestos en Él y solo en Él, no en nadie de la tierra. Cada cual hace como entiende que tiene que hacer. Entonces aquí en ese 8º día, Aarón y sus hijos fueron consagrados ya para iniciar
el ejercicio sacerdotal. ¡Wow! Ustedes se imaginan ese día, el día más esperado, el día glorioso, el día donde iniciaría lo que era ya el diseño del eterno Dios para su pueblo, para sus hijos. Ustedes se imaginan la emoción que tenía que existir en ese momento. Era el tiempo de ese inicio, donde ya Aarón tenía que olvidarse del pecado cometido, donde ya él tenía que quizás dejar las luchas que tenía en contra de la culpabilidad. Y nosotros por igual, amados míos, muchas veces, siendo nosotros, como sabemos, el templo de este tiempo, en este tiempo, tenemos asignaciones que Dios nos ha dado, nuevo tiempo donde el Señor nos ha entrado. Y sin embargo estamos paralizados y seguimos presos de un pasado porque no tomamos la decisión de olvidarnos de los errores, de silenciar nuestros oídos a la voz de Satanás que nos quiere acusar constantemente. Este es el tiempo, amados míos, en que tenemos que avanzar, dejando atrás lo que queda atrás y mirando lo que tengo por delante. Puedo haber pasado muchos fracasos, puedo haber cometido muchos errores, pero diga conmigo, todo ha sido hecho nuevo. Entonces el Señor nos está hablando de decisiones serias, de dejar la distracción, de dejar la ñoñería que viene del mismo infierno y ponernos firmes en cumplir el propósito para el cual vinimos a esta tierra. Ustedes se imaginan, amados míos, lo triste que sería que en nuestra edad avanzada miremos hacia atrás y digamos, ¿qué hice con mi vida? ¿De qué me sirvió estar en la tierra si no hice nada importante? Si no hice nada de fruto, si no sembré para tener una buena cosecha. Y muchas veces nos involucramos solamente en lo que tenemos por delante en el día a día y se nos olvida que hay un mañana, se nos olvida que hay un futuro glorioso y que es ahora en mi presente donde yo tengo que sembrar para en el mañana poder cosechar, y no cosechar lo humano, no cosechar lo carnal, sino aquellas cosas que vinieron del cielo, aquellas cosas que fueron la determinación de nuestro Padre. Y por eso, amados míos, no podemos seguir teniendo excusas atados a pensamientos cerrados, sino que tenemos que someter nuestra mente a la palabra y diga conmigo, yo voy a poner el propósito por delante. Tenemos que poner el propósito por delante. Y así como ellos iniciaban en este octavo día, el inicio, valga la redundancia, comenzaban a poner por obra lo que era la manifestación de esas ofrendas para poder estar cerca, porque para eso el Señor ha establecido las ofrendas, para acercarse a nosotros. Ustedes se imaginan qué amor tan grande, nosotros pecadores, inmundos, perversos, y Él nos da la salida. Ven, mi hijo, límpiate, ven, haz eso para que te puedas limpiar, para que te puedas purificar, para que puedas acercarte a mí, para que no haya nada en ti incompatible conmigo y con mi santidad. Y es algo glorioso, amados, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Allá con las ofrendas, allá matando el cordero, aquí hoy nosotros amparados bajo la cobertura del cordero que se inmoló, de nuestro Jesucristo o Yahshua en su nombre original, que derramó su sangre en el madero, para que por esa sangre bendita nosotros pudiésemos hoy convertirnos en ofrenda misma a Él. Y ¿saben qué? Yo meditaba en esta palabra y yo pensaba, ¿cómo ahora la responsabilidad es mucho mayor? Claro que es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos la ofrenda. Ahora mismo, amados míos, todo nuestro ser tiene que ser de Él. Todo nuestro pensamiento, toda nuestra voluntad, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos tiene que estar alrededor de su palabra, de su Torah, de su santidad, de su instrucción. No hay otra manera. Entonces, amados míos, saber que somos el templo nos da una identidad sacerdotal. Nos enseña realmente quiénes somos en la tierra. Y yo veo muchos creyentes que cuando están ejerciendo un ministerio en el servicio en la casa, tú lo ves, wow, sacerdote, qué mujer, qué hombre más santo. Pero búscalo en el trabajo, o búscalo en la casa, o búscalo con los vecinos. Entonces, eso es lo que se tiene que acabar. Este es el nuevo tiempo, amados.
Este es el tiempo de la genuina transformación, de lo que usted es aquí, sea allá y en cada área de su vida. Basta de hipocresías, basta de doble vida, amados míos. Es tiempo de saber quiénes somos. Diga conmigo, yo tengo que saber quién soy. Y somos llamados nación santa, real, pueblo escogido de su exclusiva posesión. Usted es de Él, usted no es del mundo, ni de nadie, más que no sea de Él. Vamos, Rafa, a la pantalla y vamos a leer en el libro de Levíticos, Vallicrá, en el que seguimos, en el capítulo 9. Y aconteció en el 8º día, diga conmigo, en el 8º día, nuevo tiempo, que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Luego hablarás a los hijos de Israel diciendo, tomad un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de 1 año, sin defecto, para el holocausto. Sabemos que ese corderito iba a tomar el pecado de las personas en sí y lo iba a cubrir. O sea, era un prototipo de lo que sería el Mesías. De eso ya fuimos librados. De eso estamos exonerados. No hay que hacer sacrificios. Si ustedes oyen por ahí a alguien que está haciendo sacrificio en pesas, diga no, eso está mal, eso es abominación para el Señor. Porque el cordero se inmoló una vez y para siempre. Y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante de Yahweh, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite. Porque hoy, diga conmigo, se aparecerá Yahweh a vosotros. Aleluya. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, frente del Mishkan, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante de Yahweh. Y Moisés dijo, esto es lo que Yahweh ha mandado que hagáis para que la gloria de Yahweh se aparezca a vosotros. Entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Yahweh ha ordenado. Y aquí la primera palabra en la terminología fue, dicen los rabinos, que habla de luto, que indica luto. Y uno se puede analizar, pero el luto ¿por qué? Si es el día de la inauguración, si es el día glorioso donde ya llegó el nuevo tiempo de poner por obra todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque no podemos olvidar que si bien es cierto, el Mishkan, ese tabernáculo, era para que el pueblo tuviera con el Señor, para que su presencia ahí habitara, para que ellos pudieran dar ofrenda para estar cerca. No es menos cierto que todo ese diseño fue producto del pecado del becerro de oro. Todo lo que fue sacrificio vino después del pecado del becerro de oro. Antes de eso, el Señor no había hablado de sacrificio en lo absoluto. Es decir, que este tabernáculo era producto del pecado que ellos cometieron, pero del amor del Padre del Cielo por la humanidad, por su pueblo específicamente, que quiso tenerlos cerca a pesar de la maldad, a pesar del pecado. Pero ellos no podían olvidar. Eso fue algo muy fuerte para ellos después que reaccionan, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Moisés llama a Aarón, a sus hijos y también a los ancianos. Y dicen también los rabinos que eso de llamar a los ancianos, que el asunto era solamente con Aarón y sus hijos, era porque ellos tenían que ver que Moisés había sido posicionado por el Eterno, no por su propia humanidad o su propio deseo porque fuera hermano de Moisés. No, sino que fue una instrucción del eterno Dios de los cielos, que fuera Aarón y su descendencia los sacerdotes. Entonces, ahí se le pide a Aarón una ofrenda por el becerro de oro. Y dicen los estudiosos que el pueblo dio ofrenda por la venta que habían hecho de José. Fíjense que no se había dado ofrenda por ese pecado, o sea que tiene hasta sentido. Y es que, amados míos, el pecado trae consecuencias. Y yo quiero que usted lo diga conmigo, el pecado trae consecuencias a mi vida.
Cuando nosotros estamos hablando de pecado, estamos hablando de transgresión a la Torá, de transgresión a la ley del eterno Dios de los cielos. Es hacer lo que yo quiera y como yo quiera y no lo que Él dice. Y diga conmigo anarquía, diga conmigo desorden. Todo lo que contraviene la palabra del Eterno se convierte en nuestras vidas en desorden, en anarquía, donde cada cual hace lo que quiere hacer. Y hay pecados, amados míos, que son de un accionar errado. Lo conocemos. Fornicación, adulterio, robo, mentira. O sea, pecados que salen a la luz y que fácilmente los identificamos. Y hay que hacer teshuvá, hay que devolverse de ese camino y volver al origen y volverse al eterno Dios. Pero hay otros pecados que están aquí dentro. Haga así conmigo, aquí dentro. Y esos pecados son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque son difíciles de identificar muchas veces. O, en la mayoría de los casos, son justificables. Ah, pero es que esto o que lo otro, y el orgullo, y la altivez, y la soberbia, y la envidia, y el rencor, y la falta de perdón, y el orgullo, todas esas cosas que están anidadas muchas veces en nuestros corazones, diga conmigo, son pecados y peligroso. Dígale que está a tu lado, cuida tu corazón. Ahora dile, peligroso, tenerlo sucio. Tenemos que cuidar, amados míos, nuestro interior. La purificación es algo tan importante que fíjense cómo ellos hasta hacían un acto específico con lo que se llamaba la vaca roja. Ustedes se acuerdan que John Alvin nos dio un estudio un martes acerca de todo lo relativo a la vaca roja y cómo era el prototipo del Mesías. Entonces ellos hacían ese sacrificio y me llamaba la atención cómo lo hacían fuera del tabernáculo. Y el mismo sacerdote que estaba haciendo el sacrificio era contaminado, se ensuciaba al hacer ese sacrificio. Entonces las cenizas mezcladas con el agua no purificaban, o sea, purificaban, limpiaban. 9 veces, porque 9 vacas rojas aparecieron. Y falta una que se dice que está, y si está muy pequeña, o está pequeña, y hay que esperar porque esa vaca roja no puede tener ni un pelito negro, tiene que ser roja completa. Y esto es una muestra de que el Mesías está a la puerta y que no puede haber, amados míos, construcción del nuevo tabernáculo, mírenlo ahí, del nuevo templo, perdón, hasta que esa vaca roja no aparezca. Y para que ustedes vean cómo esto es un indicativo de lo importante de que es nuestra purificación. No podemos decir, amados, que porque el Mesías ya pagó el precio, nosotros no tenemos que limpiarnos ni purificarnos. Esto es una gran mentira que Satanás ha levantado entre el pueblo de los creyentes. Nosotros tenemos que de igual manera estar velando por nuestra purificación, por nuestra santificación. Ahí se aproxima Pesaj, amados. En Pesaj nosotros estamos celebrando una cita de santidad, una convocación que el Señor nos hace. Y acuérdense que la semana pasada decíamos que el apóstol Pablo, Rav Shaul, decía que celebrar Pesaj no en santidad, no con un corazón limpio, implicaba que podía en la congregación haber enfermos y hasta muerte. Entonces yo les pido, amados míos, como responsable de esta casa, como pastora de casa de Efraín, que todos nosotros revisemos nuestras vidas. Estamos caminando dentro de la Torá. Nos hemos arrepentido de todas las convicciones que teníamos erradas que venían de Roma y realmente hemos decidido caminar en el lineamiento bíblico establecido de la manera correcta. ¿Cómo está nuestra vida? Tenemos que estar santificados para poder compartir la cena de Pesaj. Fíjense que en esa cena ni siquiera puede haber alimentos con levadura. Raiza tiene la cabeza cuadrada buscando cómo vamos a hacer esta cena, porque no puede haber nada con levadura. Y ustedes saben que siempre les he dicho que Dios es un Dios de símbolos. Él le gusta los símbolos. Entonces el hecho de que durante toda esa semana de Pesaj uno no coma nada con levadura, eso nos acuerda en nuestro interior. Dame el favor, tráeme el pan, el mazo de la oficina. Eso nos acuerda
que nosotros no podemos tener nada inmundo en nuestros corazones. Y aquellas cosas que parecen que no son inmundas, que parece que son cualquier cosa, no pueden estar tampoco, porque todo lo que no tiene que ver con la santidad, con la bondad, con el bien, con la justicia que establece la Torá, entonces está mal en nosotros y tiene que ser desarraigado y tiene que sacarse. Así que yo les pido, amados míos, que estos días que nos faltan para Pesaj, hagamos una introspección y podamos analizar en nuestro interior la realidad de verdad de nuestra relación con el Señor y nuestra relación con las demás personas. Fíjense que no se puede comer nada con harina, nada leudado, ni con levadura, ni leudado. Entonces aquí estos son los matzot, que son esas galletitas, ustedes la conocen porque en años anteriores la hemos usado. Entonces el mandamiento no solamente no es comer con levadura, sino, o sea, no comer con levadura, sino también comer matzot. Entonces eso, amados míos, hay que hacerlo. Estamos investigando a ver qué supermercado lo trae este año. Eso lo pedimos por internet. O sea que cualquier cosa se acercan a Vini y él les puede decir cómo lo pedimos, dónde lo pedimos. Pero estamos investigando a ver, inclusive el vino es diferente porque es un vino no leudado. Y estamos esperando que llegue también, porque ya nos prometieron que lo traían unos rabinos que están aquí, que tienen una tiendita. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, amado? Que todo esto que envuelve lo que es la enseñanza de nuestra santificación no es un juego. Esto no es algo a la ligera, amados míos. Esto es algo que nosotros tenemos que considerar con seriedad, porque muchas veces tomamos el evangelio en lo superficial, pero nosotros no estamos llamados a la superficialidad, estamos llamados a las profundidades, para que realmente nuestras vidas sean transformadas. Y antes, bueno, eso lo voy a decir ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa relación de intimidad, cuando nosotros decidimos santificar nuestras vidas, eso no es porque hay que me voy a ver más bonita, o que mi falda larga, o que mi oreja sin arete, no. Es que cuando usted se santifica la vida, usted está en una cercanía, en una intimidad con su Creador, con su Hacedor. Y esa intimidad redunda en nuestra paz, amados míos, redunda en nuestra seguridad, redunda en nuestra estabilidad. Puede venir el viento recio y nosotros nos quedamos como el monte de Sión y no nos movemos. ¿Por qué? Porque esa relación de intimidad nos hace fuertes, nos hace valientes, porque podemos ver, podemos entender quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Entonces, cuando hablamos de santificación, dígale que de tu lado, te conviene santificarte. Nos conviene santificarnos, amados míos. Y hablar de santificación es hablar de reconciliación. Tú y yo tenemos que estar reconciliados con papá. Y también tenemos que ser instrumento de reconciliación para las personas que nos rodean. Hay una historia que a mí siempre me ha marcado muchísimo. Y es la historia de Filemón con Onésimo. Él parece, Onésimo, que algo malo le hizo a Filemón. Creemos que robo, por lo que dicen las escrituras. Y resulta que Filemón lo despachó y cayó preso, Onésimo, por lo que le hizo. Pero en la cárcel se encuentra con Rab Shaul, se encuentra con el apóstol Pablo. Y ahí ya ustedes se imaginan, el apóstol Pablo empezó a predicarle a este muchacho, empezó a enseñarle el evangelio a este muchacho, a enseñarle Torá, a que él entendiera lo que era la verdadera vida. Y este muchacho se convierte en la cárcel. Vamos a ir a la pantalla para que ustedes mismos lo lean. Es algo hermoso esta historia, porque es una verdadera historia de reconciliación. No, más para adelante, Rafa. Filemón. Filemón. No, dale para atrás. Lo que pasa es que yo puse... Es Filemón. En el verso 17 dice... Ahí es que empieza en el 15. En el 10, Rafa. Ok, oigan bien. Esto es cuando Pablo le está escribiendo a Filemón, intercediendo para que haya una reconciliación entre Filemón y él. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. ¿Cómo le llamó Onésimo Pablo al que era ladrón? Hijo, engendrado en la prisión, engendrado en la cárcel.
el cual en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo, te era inútil. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¡Aleluya! Esa es la verdadera reconciliación. Dice, y te lo he vuelto a enviar en persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Dile que está a tu lado, tu bondad no es por obligación. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, diga conmigo, propósito en todo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, en el eterno. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¡Aleluya! Eso hizo el mismo Mesías, se cargó a su cuenta en la deuda que tú y yo teníamos por lo que habíamos hecho mal. Señores, esto es algo demasiado serio y grande, y esa es la mentalidad que tú y yo tenemos que tener. Si Pablo estuviera perdiendo el tiempo en la cárcel, distraído, pensando que aquí estoy preso y qué yo voy a hacer y no voy a salir de aquí, Onésimo no hubiese conocido al Señor. No se hubiera vuelto útil para todo lo que lo rodeaban, porque él era ya un hombre capaz de establecer el reino de los cielos donde quiera que estuviera y con quien quiera que estuviera. Diga conmigo, Pablo estaba enfocado. Y así tenemos que estar, amados míos, tú y yo necesariamente, para poder hacer aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos en la tierra de los vivientes. Y por eso Moisés enfatizaba una y otra vez, obedezcan, porque así como ministramos hace un ratico, la obediencia trae milagros. No es que vamos a obedecer para esperar los milagros, no, líbranos Padre. Obedecemos porque amamos al Señor y no queremos dañar su corazón, pero ya hay algo establecido indefectiblemente. Nuestra obediencia va a provocar puertas abiertas. Nuestra obediencia va a traer cambios sustanciales en nuestro alrededor, en nuestra atmósfera, siempre para bien, porque hay un diseño que ya Él estableció. Y dentro de esa humildad, nunca podemos olvidar la humildad, la mansedumbre, el agradecimiento, porque son señales de obediencia incuestionables, porque precisamente esas son cosas que en el mundo, que en lo que está lejos tú no las vas a encontrar, sino en todo lo contrario, la altivez, la soberbia, no agradecimiento, el defender mis propios criterios. Entonces hay cosas que forman parte de la obediencia, que son un granito más, pero que el mostrarlo a través de nuestras palabras y nuestra conducta marcan vidas indudablemente. Entonces fíjense aquí un punto donde vimos que Moisés le dice a Aarón, acércate. Y eso a mí me brincó desde que lo leí. Aarón no estaba cerca, o sea, no fue de una vez, ya él sabía que él iba, él pudo haberse acercado más, pero se mantuvo un poco lejos. Y fue Moisés que tuvo que decirle, acércate, Aarón. Probablemente en ese momento, él estaba pensando en lo que hizo. Quizás en ese momento, él estaba siendo lacerado internamente por el pecado que cometió. Y quizás estaba diciendo en su interior, yo no merezco esto. ¿Y cómo el Señor me va a usar como sacerdote? ¿Y cómo yo voy a hacer sacrificios en nombre para reconciliar al pueblo, habiendo hecho yo lo que hice? Solamente el Padre y Aarón saben los pensamientos que en ese momento estaban transitando por su mente, hiriendo, lacerando su corazón. El hombre, amados míos, tacha. El hombre daña. El hombre pisa. El hombre saca memoria a tu pasado. Pero el Señor es un Dios de restauración.
de nuevos comienzos. Es un Dios de nuevas oportunidades. Y ahí extendió Él su misericordia, ahí extendió Él su amor para con el elegido por Él, sacerdote, para representarlo en esta tierra. ¿Y saben por qué? El hecho de que la palabra registre que Moisés le dijo acércate, nos habla de un corazón humilde. Nos habla de un corazón humillado. Nos habla de un corazón que no estaba buscando protagonismos ni engrandecimientos humanos. Nos habla de un corazón que estaba quebrado, dolido por haberle fallado a su Dios. Y esto, amados míos, no se nos puede olvidar. El Señor no necesita nuestra humanidad. El Señor no necesita nuestros conocimientos ni nuestra grandeza. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia. Él necesita nuestro corazón humillado, nuestro corazón arrepentido. Él necesita que nos duela cuando le fallamos, que nos duela el pecado, porque hemos tocado su santidad, porque le hemos provocado a nuestro Padre bueno dolor cuando le fallamos. Y esto indefectiblemente trajo a mi mente la historia de Pedro. Pedro amaba al Señor, impulsivo, pero lo amaba. Cuando él le hablaba de corazón. Yo iré, yo voy, yo nunca te dejaré. Lo hacía de corazón. Pero cosas que había en su corazón lo hicieron fallar. Él tenía temor que lo mataran, y lo hemos visto estudiando una y otra vez. Pero Pedro se arrepintió. Pedro no podía ni alzar la mirada. Pedro volvió a ser un pescador porque no se sentía digno de poder poner el nombre del Señor en su boca. Y el Señor conocía su corazón, el Señor sabía lo que había dentro de Pedro, amados míos. ¿Y qué hizo? Llegó, lo primero que hizo fue restaurarlo, levantarlo y posicionarlo en el propósito para el cual vino a la tierra, igual que hizo con Aarón. Tenemos un David. ¿Qué pasó con David? El hombre conforme al corazón del Eterno. Un hombre con un corazón quebrado, humilde, no orgulloso. Y cometió pecados horrendos. Pero cuando volvió en sí, no se justificó, sino que dijo: Señor, te he fallado, lo hice mal. ¿Y quién como el rey David en las Escrituras? Entonces yo quiero que sepamos bien que nosotros, y se los pido eso ya hasta como congregación, somos una congregación donde manifestamos el amor del Eterno, donde no juzgamos, donde somos claros, radicales en contra del pecado, disciplinamos a los que pecan, pero amamos a las personas para restaurarlas. Y ustedes saben que de cuando en cuando les recuerdo que tengo un llamado fuerte, amados míos, a lo que es predicar la transformación de las personas. Por eso no puedo dejar pasar las cosas que veo que no están bien, porque hay un llamado en esta casa de restauración, de cambios, de transformaciones. Soy una persona que confronto. Y no necesariamente pecados, sino actitudes erradas, porque a eso me llamó Dios a la tierra, y si no lo hago, tengo que dejar esto, porque para eso fue que fui llamada de manera esencial. Entonces por eso siempre digo, no se ofendan cuando los llamo, no se ofendan cuando los corrijo, porque todo es ¿para qué? Para que sean restaurados, levantados, posicionados en su llamado, para que Dios pueda hacer con ustedes lo que Él quiere hacer, amados míos, porque en tanto hay cosas erradas, Él no puede hacer lo que tiene que hacer. Si a David no le salía lo que tenía, no iba a ser el rey que fue. Igual con Pedro, igual con el mismo Aarón, igual conmigo, igual contigo. Ese es su diseño y es su manera, amados. Y todo hijo de esta casa, que se crea hijo y que se entienda hijo de esta casa, tiene que estar sometido a lo que es la corrección, para santificación, la amonestación, para en disciplina pueda cambiar su corazón, cambiar su mente y parecernos más al Mesías, porque eso es lo que perseguimos, el llegar a ser como Él. Entonces vemos que Aarón presenta su ofrenda por él, y luego es que la presenta por el pueblo. Y también aquí esta palabra nos habla, porque nos dice cómo yo no puedo pretender interceder por otros si yo no estoy a cuenta con el Señor.
¿Cómo yo puedo venir a aconsejar a otro y hablarle del eterno a otro si yo no estoy ordenada en mi relación con el Señor? Es imposible, yo no puedo dar lo que no tengo. Dile que está a tu lado, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, vamos a la carta de los Romanos, en el capítulo 2, versos 21 y 24. Bueno, pues tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la Torá, deshonras a Elohim con la infracción de la Torá. Porque como está escrito, el nombre de Yahweh se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Y ahí estaba Pablo amonestando a los fariseos de que hablaban, pero no hacían. Entonces, ojo con esto, amados, eso es muy delicado. Nosotros estamos llamados para ser un Pablo que reconcilió a Onésimo y a Filemón. Ese es nuestro llamado esencial y fundamental. Pero para poder lograrlo, para que las personas se conviertan, entiendan lo que estamos hablando, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu, de santidad. No puede haber brechas abiertas en nuestras vidas, ni hipocresías, ni falsedades. Tenemos que estar a cuentas, ordenados en todo, con nuestro Padre del cielo. Vamos a ir a Levítico 9. En los versos 9 y 10, para mí es lo más impactante. Dice, los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, puso parte de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Después quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda por el pecado. Hizo que se elevase un humo en el altar, tal como Yahweh, el Señor, había ordenado. Miren esto. Ellos presentaron ofrenda, ¿verdad que sí? Presentaron el animal, quemaron el qué sé yo cuánto, los riñones, lo que sé yo cuánto. ¿Y qué dice? ¿Qué se levantó? Se levantó humo. No dice fuego, ¿verdad que no? Nosotros tenemos que traer nuestras vidas en ofrenda al Eterno. Nosotros tenemos que mover un paso. Él se acercó porque nos dio la posibilidad de ser ofrenda para estar cerca. Pero yo tengo que moverme a hacer un sacrificio vivo para Él. Pero yo tengo que esperar que venga el fuego del cielo que consuma mi ofrenda, porque si no yo seré solo humo. Y no será el fuego encendido para otros. Cuando el fuego del cielo baja en nuestras vidas como ofrenda, en nuestro interior, amados míos, es que ahí se consume todo lo que no es, toda la hojarasca, todo lo que nos sirve, que está ahí adentro. Es el fuego de arriba que lo consume. Si esa dinámica no sucede, yo voy a hacer humo, yo voy a salir de la oración o voy a estar donde quiera que yo esté, creyendo que soy ofrenda, qué belleza, como diría Juanita. Pero en realidad estoy con todo por dentro, no resuelto, no transformado, no cambiado. Estoy diciendo que soy creyente y caminando en mi humanidad. Nada de Dios, todo aquí. Porque el fuego del cielo no ha permeado lo inmundo que existe en mi vida. ¿Ustedes entienden esto, amados? Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Es algo muy serio, amados míos. El fuego del cielo tiene que venir a nuestras vidas para quemar las impurezas, para santificar nuestras vidas. No es nuestro propio fuego encendido, es el que viene de Él. Fíjense lo que dice la carta de Santiago. Nos dice, tú no lo tienes, Rafa, tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas, porque la prueba, amados míos, ¿qué ustedes creen que hace la prueba? La prueba fortalece nuestra confianza en Él. Es ahí donde se sabe lo que hay dentro de mí, lo que hay dentro de ti. Es en medio de la prueba donde sale de nosotros. Entonces es ahí en esa prueba donde de verdad yo tengo que ser ofrenda para Él. Es en medio del fuego donde de verdad yo tengo que decirle, Señor, yo soy tuya, yo soy tu ofrenda, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Llévatelo, inmundo, déjame sin nada. Pero lo único que quiero es
actuar de la manera correcta es mostrarte a ti en medio de esta prueba, amados míos. Y ese es el fuego que viene de arriba, que te transforma, que te cambia, que te hace realmente una persona que está compatible con la santidad de tu Padre del cielo. No hay otra manera. Vamos a leer el capítulo 9, verso 22. Fíjense que dice: entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Aquí vemos a Aarón, ya sacerdote, ¿verdad?, que va a bendecir al pueblo, pero él tuvo que dar su ofrenda a él, después dar la ofrenda por el pueblo. Diga conmigo, ponerse de acuerdo con Dios. Tenemos que estar alineados para poder bendecir a otros. No hay manera de hacerlo diferente. Entonces aquí, aunque no estaba escrito, es que se origina la bendición sacerdotal. Y entonces Aarón bendice con la bendición que el Señor le había dicho al pueblo. Y cuando nosotros hablamos de bendición, estamos hablando de obediencia a la Torá. Lo más importante para nosotros, amados míos, es obedecer la Torá. Obedecer la instrucción del Señor, obedecer su palabra. Ahí, específicamente ahí, va a venir todo lo bueno, todo lo que el Señor ha planificado, la materialización de todos sus planes y todos sus proyectos para nuestras vidas. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo. Pues para esto fuisteis llamados, para que heredarais bendición. Fuimos llamados para heredar bendición, pero para lograrlo tenemos que vencer con el bien el mal. No podemos dejarnos vencer de lo malo. Y eso se llama de muerte al yo, amados míos. No defenderme, no querer imponer mis criterios, ni hacer mis derechos imperar, sino morir, ceder cuando tenga que ceder, aunque tengamos la razón, y vencer con el bien el mal. Entonces vemos que cuando todo esto pasa, viene el fuego de Dios, viene su presencia, y ahí en su presencia nace el temor a Él, porque es en su presencia, es cuando está su presencia misma, que como le pasó al profeta Isaías, que vio su inmundicia, es ahí que vemos nuestra contaminación, es ahí que vemos nuestra inmundicia, y podemos ver que lejos estamos de su santidad. Rafa, voy a brincar lo que viene porque estamos un poco tarde. Entonces aquí hay que leer Levítico 10 porque esto es fundamental que nosotros podamos entenderlo. Había una orden, Aarón y sus hijos. Diga conmigo, Aarón y sus hijos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él no les había ordenado. Diga conmigo, fuego extraño. Y de la presencia de Yahweh salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que Yahweh habló, diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón, diga conmigo, guardó silencio. Wow. Yo quiero que nosotros entremos en ese cuadro. Vamos a entrarnos en ese cuadro, amados. Estos dos muchachos, y nos damos cuenta por el versículo que sigue después, que viene una prohibición del Señor de entrar al templo, al tabernáculo, habiendo bebido vino. Todo parece indicar que ellos estaban ebrios, se emborracharon. Entonces el que está borracho pierde el control y no sabe lo que va a hacer. Pero todos sabemos que el que ellos entraran borrachos es un hecho que se ve, pero que viene de un hecho que no se ve. Haga conmigo así. Fuego
extraño. ¿Sabe qué es el fuego extraño, amados míos? Es que lo que le estamos ofreciendo al Señor, a nuestro eterno Dios, es de nuestra carne, es de un corazón dañado, es de un corazón que tiene problemas. Ellos estaban embriagados, pero embriagados porque venía un corazón que no estaba de acuerdo, no era compatible a la santidad del eterno Dios. Lo hicieron en su humanidad. Ellos ofrecieron lo que Dios no les había pedido. No es lo que ustedes tienen, es lo que yo les doy a ustedes, que tienen que darme a mí. Es algo que tú y yo tenemos que tenerlo muy claro en este tiempo, porque tú y yo también podemos embriagarnos del orgullo, embriagarnos de la altivez, embriagarnos de celos, de competencia, de envidia, y podemos estar borrachos de cuantas emociones dañadas, amados míos, y así queremos decir que somos ofrenda para Él. No, tenemos que tener un corazón que nos permita caminar en el Espíritu y no en la carne, porque nuestro eterno Dios va a recibir lo que es espiritual, porque viene de Él en nosotros, no lo que nosotros le querramos ofrecer por nosotros mismos, por nuestra humanidad. ¿Se entiende? Ustedes me comprenden en esto, ¿verdad? No podemos seguir creyendo que somos ofrenda para Él, que estamos agradando a Él con nuestra vida misma, si nuestro corazón tiene sucio, si tiene emociones y sentimientos que no concuerdan con lo que Él nos dice y con lo que Él nos habla. ¿Cómo está nuestra condición, amados míos? Fíjense que cuando llegó la presencia ellos se postraron inmediatamente, y esto es algo que me preocupa mucho, porque el pueblo de Dios ya no se postra. Y cuando usted de verdad está percibiendo esa presencia, mire que el Eterno está haciendo cosas grandes con este ministerio. Está haciendo instrumento hermoso para que la presencia esté manifiesta, activada, porque la presencia está, pero activada, que podamos tener esa percepción de la presencia. Entonces uno tiene que recibir esa intimidad con todo el ser, mente, emociones, intenciones y cuerpo. De hecho, adoración significa postrarte, y ya eso no se está haciendo, amados míos. Alguien una vez me dijo que por qué yo me acostaba en el piso, que eso yo no lo debería hacer como pastora. Yo guardé silencio, pero la realidad es que, como dijo David, yo me haré más vil por causa de mi Señor. O sea, si usted tiene que postrarse, usted tiene que arrodillarse, usted tiene que entregarse por completo cuando usted está adorando al Eterno. Eso no es de que posicione porque usted está en la iglesia, no. Al contrario, eso viene uno con eso de la iglesia católica, amados. En la congregación uno viene a ser uno con el Señor, a olvidarse del que tú tienes al lado y darle lo mejor de ti, volverte realmente una genuina ofrenda a Él, mientras tú lo alabas, mientras tú lo adoras. Y eso es algo que tiene que cambiar en nuestras vidas. Nunca habrá presencia si hay fuego extraño. Puede haber apariencia, de boca podemos decir muchas cosas. Dios me dijo y yo sentí y no sé qué. Cuando hay fuego extraño no hay presencia, hay humanidad y hay carnalidad. Entonces vemos aquí que Aarón acaba de ver morir a sus hijos con un fuego que los consumió, que los consumió todo el ser interior y por fuera estaban intactos. Como una muestra más, una señal inequívoca de que el mal de ellos no era que estaban borrachos. El mal original era la embriaguez interna que estos dos muchachos tenían. Pero no podemos ignorar que eran los hijos de Aarón, ¿sí o no? Y estaban ahí y dice que guardó silencio. O sea, ellos vieron, él vio a su hijo acabado de morir y Moisés su sobrino, y tuvieron que guardar silencio. Y esto nos habla a nosotros, amados, de cómo tenemos que aceptar la soberanía del Eterno. No podemos estar rebelándonos, no podemos estar cuestionando a Dios. Ustedes se imaginan esa escena, pónganse en el lugar, amados. Sus hijos fallaron, estaban mal, pero eran sus hijos. Y uno con los hijos, esos son los hijos de uno. Aunque hagan lo que hagan, nuestros hijos o no. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que aprender de esto?
Basta de rebeliones, basta de cuestionamientos, basta de rebeldía. Vamos a entender que Él es el soberano, que Él es el que sabe lo que hace y cómo lo hace. Y ante lo que no entendemos y ante lo que no queremos vivir, vamos a guardar silencio, como dice un versículo, que se siente solo y se calle, porque eso se lo impuse yo, dice el Señor. Y es así que tenemos nosotros que actuar, amados. Encima, el Señor dijo, 0 luto. Aquí no hay luto. Esto es día de gozo, es día de inauguración. Está fuerte, ¿verdad? Diga conmigo propósito, diga conmigo reino, diga conmigo nada de emociones. Y esto es otra fuerte enseñanza, porque nosotros somos muy acomodados. Nosotros buscamos siempre justificaciones para salir del plan de Dios que tenga para este día o para el otro y poder acomodarnos a nuestra particularidad. Amados míos, si nosotros seguimos viviendo por emociones o por sentimientos, no vamos a llegar a cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Fíjense qué claro está aquí. Lo importante no era la muerte de esos muchachos. Lo importante era que era el día de la festividad más grande que el pueblo iba a poder experimentar, porque era la presencia misma del eterno Dios de los cielos que iba a estar en medio de ellos y que se iba a manifestar, porque Él le dio la manera de poder hacerlo, de poder lograrlo, y eso no podía ser empañado con nada. El propósito tuyo no puede ser empañado con nada. El propósito tuyo no puede dejar de ser lo más importante en tu vida después de tu relación de intimidad con Él, porque es la esencia, el origen del cumplimiento del propósito. Vamos a entender que todo lo que te quiera distraer y desenfocar no viene del Señor, no forma parte del fuego que viene de Él para ti, sino que es instrumento del enemigo para robarte y sacarte del lugar. Y esta santificación es integral. Nosotros vemos como la palabra también nos habla de lo que comemos. Y hay animales que son tamé, que son desordenados, y animales que son tajor, que son animales ordenados. Ya eso lo hemos hablado mucho. Acuérdense que vimos cuando Pedro, que ahí está el gran error que hemos creído o creímos por años, que podíamos comer de todo porque ya el Señor lo limpió todo y lo santificó todo. Y eso es una mentira. Cuando Él se aparece a Pedro en esa visión de animales, lo que le está diciendo, no llamen más a los gentiles cheques, porque a las aves y a los peces se le decían cheques, porque yo los he ordenado, ellos también van a poder estar cerca de mí. Y prueba irrefutable de ello es que cuando Pedro llega a casa de Cornelio, le dice, tú sabes cuán cheques es para un judío estar aquí en tu casa, pero el Señor me dijo que viniera, porque era el tiempo de los gentiles, porque era el tiempo de que el espíritu de santidad llegara a todos. Entonces, amados míos, vamos a ver este video rápido, quiero que me regalen unos minuticos hoy, para que nosotros entendamos. Nosotros no comemos lo prohibido. Por ejemplo, animales, para poder comerlo, pezuña dividida y rumiante. Peces con escamas y aletas, con las dos condiciones. Y aves que no sean corroñeras, es decir, que no coman cadáveres. Eso está muy claro ahí. Pero cuando el Señor marca una prohibición, es porque no va a hacer daño. Es porque son animales que sufrieron mutaciones. Y si nosotros la ingerimos, nos van a dañar el cuerpo, nos van a dañar la salud. Pero nosotros no comemos, por ejemplo, el cerdo, que sabemos que es prohibido, no porque nos vaya a hacer daño, sino porque Él lo prohíbe. Porque aunque no nos hiciera daño, si Él dice no lo coman, no lo comemos. ¿Ustedes me están entendiendo? Pero por encima es fatal comerlo. Y vamos a ver este video. 8 razones médicas para no consumir carne de cerdo. El Dr. Hassan Mustafa, un miembro de la Unión Mundial para la Salud en Canadá, nos enumerará las enfermedades transmitidas al hombre por la carne de cerdo. 1. El cerdo no puede deshacerse de toda la cantidad de ácido úrico que se forma en su cuerpo, dado que es el elemento principal de la orina. Solo elimina el 2%, y el 98% permanece en su carne. Eso simplemente significa que la carne de cerdo está saturada con el principal elemento de la orina, del cual los cuerpos de todos los seres vivos sobre la faz de la Tierra intentan deshacerse por medio del sistema urinario, debido a las sustancias venenosas que contiene. Es por eso que quienes comen carne de cerdo tienen un alto índice de artritis, debido al elevado nivel de ácido úrico en su sangre. 2.
La carne de cerdo es difícil de digerir, lleva 4 horas completas para poder ser digerida, y la cantidad de proteína digerida que es absorbida después de ese proceso no sobrepasa el 14%. Por esta razón, la carne de cerdo es mala nutricionalmente hablando, por lo que no compensa el dinero que se paga por ella, ya que la carne de cerdo, en muchos países, es más cara que la carne de otros animales cuya carne es comestible y no tiene esta clase de problemas. 3. La carne de cerdo contiene niveles elevados de la hormona del crecimiento, la cual acelera la proliferación de células cancerígenas si es que existen. 4. La grasa del cerdo es difícil de digerir y emulsionar en el sistema digestivo. La mayor parte de ella está formada por grasas saturadas dañinas. Es absorbida desde los intestinos por la sangre en forma de moléculas enormes, que posiblemente se sedimenten en las paredes de los vasos sanguíneos y los obstruya, causando coágulos de sangre, esclerosis y elevados niveles de colesterol y grasas saturadas, triglicéridos, en la sangre. 5. La grasa de cerdo se sedimenta en el cuerpo humano en el mismo lugar de donde viene del cerdo, y esto es realmente extraño. Si la grasa viene de la barriga del cerdo, se establecerá en la barriga de la persona que la coma. De esta forma, la grasa de cerdo ayuda a distorsionar el cuerpo humano. 6. Comer la carne de cerdo allana el camino para muchas enfermedades y problemas de piel, como granos, úlceras, bolsas de grasa y prurito, ya que contiene un elevado nivel de histamina. 7. Los cerdos y su carne son fuente de más de 75 enfermedades causadas por parásitos, gérmenes y virus, que son transmitidas al hombre, entre las que se pueden mencionar la cisticercosis y la triquinosis, de la que la carne de cerdo difícilmente puede librarse. Los parásitos de la triquinosis permanecen en los músculos del hombre, causando severos dolores, que posiblemente puedan paralizar sus movimientos. También, pueden permanecer en el diafragma causando obstrucción de la respiración y consecuentemente la muerte. Además, esos parásitos pueden permanecer por más de 30 años en los músculos luego de encerrarse a sí mismos en sacos cálcicos. Es muy interesante saber que un investigador norteamericano publicó en la página web de los Archivos de Medicina Interna, el 11 de junio de 2001, que el renombrado músico alemán, Mozart, posiblemente murió por haber comido carne cruda de cerdo 44 días antes de su enfermedad mortal que duró 15 días. Él fue infectado por triquinosis, la cual no era aún conocida por ese entonces. 8. El mismo cuerpo del cerdo es considerado como una fábrica biológica que tiene el potencial para producir enfermedades, causadas por virus y epidemias que puedan afectar al hombre, debido a la semejanza genética de las células del cerdo con las del ser humano. La pandemia mundial, llamada gripe porcina que estamos presenciando en la actualidad, es el resultado de la metamorfosis y la fusión de los virus de la gripe aviar, la gripe humana y la gripe porcina en el interior del cuerpo del cerdo. Todos ellos se transformaron en un nuevo virus mortal que se transmite de los cerdos a las personas y de hombre a hombre. Un caso fue registrado recientemente en Canadá, en el que esta enfermedad se transmitió de una persona infectada a una piara de cerdos, haciendo así que la pandemia entre en un ciclo integrado muy peligroso. Si este video ha sido de tu agrado, te invito a que le des like. Nosotros vemos aquí en el libro de Levítico, en el capítulo 10, que los cercanos santifican el nombre del Eterno. Antes los sacerdotes eran los cercanos, hoy los sacerdotes somos los cercanos. Tú y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos que santificar su nombre, actuar por emociones que va a provocar una lejanía del Eterno y que va entonces a traer como consecuencia que vamos a andar en inseguridad, en temores, en tristezas, en depresiones y hasta creyentes que se han quitado la vida porque se han separado del Dios Altísimo. Vamos a ponernos de pie. El Eterno vino en su Hijo Yahshua a cumplir lo que escrito estaba. Si Él vino a cumplir lo que escrito estaba, ¿qué no nos toca a ti y a mí, amados míos? Nosotros también tenemos que cumplir todo lo que escrito está. No sigamos viviendo como paganos, no sigamos siendo confundidos con las demás naciones de la tierra.
Vamos a determinarnos a ser ese pueblo diferente, ese pueblo apartado, es el pueblo que quiere santificarse y que ha entendido que la santificación es algo integral. La santificación tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar, con nuestra alimentación, hasta con el vestir. Pero acuérdense siempre que todo nace de un corazón. Vamos a leer Mateo 7. Versos 21 y 23. Vamos a ver, el martes les voy a hablar de una porción que no me va a dar tiempo, pero el martes lo hablamos. Vamos a por último a Mateo 7. Ah, sí, es verdad. No todo, atiéndame aquí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en el original dice, apartaos de mí, hombres sin Torah. ¿Están escuchando esto? Esto es más serio de lo que uno puede imaginarse. Que no nos llamen así, que nunca tengamos el temor de que nos pudiese pasar eso. Vamos a obedecer la palabra de manera integral. Y yo quiero decirles, amados, que para poder hacerlo con el entendimiento correcto, debemos acordarnos que Él nos acercó para que pudiésemos ser restaurados. Él nos acercó y nos dio la manera de poder estar cerca de Él y de ser ofrendas vivas para Él. Él nos acercó y nos permitió caminar en paz, caminar en esperanza, en seguridad, en gozo, un gozo que no se apague por las circunstancias. Y todo ha sido un regalo que Él ha traído a nosotros. Hoy es día de un nuevo comienzo. Hoy es día, no se distraigan, hoy es día de aplicar, de poner por obra lo que el Señor nos ha dicho tantas veces y nos ha enseñado. Que a partir de hoy nosotros de verdad queramos pasar tiempo con Él. Porque solamente pasando tiempo con Él, el fuego del cielo va a venir y va a consumir todo lo que no sirve, que está ahí dentro y que nos impide estar cerca. Que nada nos distraiga, amados míos. Que nada impida tocarlo y escuchar su voz. Vamos a elegir lo mejor. Vamos a elegir los beneficios de su presencia, que nos llevan a convertirnos en verdadera ofrenda a nuestro Padre. Este es el momento. Cierra tus ojos. Tanto he deseado. Escucha la letra de esta Corro a canción tu encuentro. y haz la vida en tu interior. Encuentro en tus brazos, Jesús, imprescindible eres tú. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Yahshua, imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me impida de tocarte y de escuchar
tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado aquí amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Amándote. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Yahshua. Imprescindible eres tú. Para que nosotros corramos al encuentro contigo, para que nosotros anhelemos estar en tu presencia, para que nosotros vayamos y demos el primer paso de darnos como ofrenda a ti, y que sea el fuego tuyo que venga y consuma en nuestro interior todo lo que nos impide amarte, todo lo que nos impide adorarte como tú anhelas que hagamos. De Yahshua, que nuestra obediencia sea fruto de la intimidad contigo. Pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote,